Todos nosotros forjamos imágenes mentales de las cosas. Y esas imágenes nos influencian tan profundamente que determinan el tipo de relación que nosotros vamos a tener con esas cosas. Por ejemplo, cuando Satanás tentó a Eva para que pecara contra Dios, él no la amenazó con un garrote. Él vino con una idea que fue lo suficientemente poderosa como para forjar en ella una imagen mental de Dios bastante desagradable. Dios no ha sido sincero con ustedes al prohibirles comer de ese árbol, al advertirles que morirían si lo hacen. No, es que Él sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y eso es precisamente lo que Dios quiere evitar. ¿Cuál es la imagen mental que está detrás de esa idea distorsionada de Dios? La de un tirano que no quiere que el hombre se divierta, que el hombre progrese y así poder mantenerlo subyugado. De paso, esa es la imagen que la mayoría de los inconversos tienen de Dios y es la razón por la cual quieren mantener a Dios lo más lejos posibles de sus vidas. Otro ejemplo. Cuando tú escuchas la palabra santidad o la palabra piedad, ¿cuál es la imagen mental que viene a ti? Porque si es la de un santurrón hipócrita, aburrido, amargado, que de paso es la imagen que muchos programas de televisión y películas de cine transmiten acerca de las personas que tienen convicciones morales, si esa es la imagen que viene a tu mente cuando escuchas la palabra santidad, el concepto de santidad no será apreciado a tus ojos y eso incidirá profundamente en tu carácter. A la luz de esta realidad, ahora yo quiero hacer una pregunta sumamente pertinente al tema que vamos a tratar en esta mañana. ¿Cuál es la imagen mental que tú tienes de la iglesia? Cuando tú escuchas la palabra iglesia, ¿cuál es la imagen que viene a tu mente? Mis hermanos, esta pregunta es de suprema importancia, porque muchas personas que profesan la fe de Cristo mantienen una relación fría y distante con la iglesia, incluso en ocasiones una relación antagónica con la iglesia. ¿Saben por qué? Por la imagen mental tan desfavorable que se han forjado de la iglesia. Y lo que hemos estado tratando de hacer en esta serie de sermones que iniciamos hace unos domingos acerca de la iglesia como una comunidad de gracia y de verdad es corregir algunas de estas distorsiones que muchos tienen de la iglesia, a la vez que exponemos la meta de toda iglesia de Cristo, que toda iglesia de Cristo debe esforzarse por alcanzar en dependencia del Espíritu de Dios. De Cristo dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 16, que Él era lleno de gracia y de verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la gracia y la verdad deben ser las características más notables de toda iglesia verdadera. En la lección número 5 del material que los matrimonios estamos estudiando en las casas, hay una ilustración muy buena de lo que es la gracia. Imagínese a un hombre cuyo hijo ha sido asesinado. Y el padre le sigue la pista al asesino hasta encontrarlo y lo mata. ¿Cómo le llamaríamos a esa acción? Le llamaríamos venganza. Una venganza violenta. Ahora, ¿qué pasa si ese padre, al encontrar al asesino, llama a la policía, el individuo es apresado, es llevado a un tribunal, acusado, condenado y ejecutado? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Le llamaríamos justicia. Ahora imagínense que ese padre, luego que el veredicto ha sido proclamado, le pide al juez que por favor libere al asesino.
y que no lo castigue con la muerte que él merece. Y vamos a suponer que tanto el juez como el jurado acceden a la petición. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Le llamaríamos misericordia. Ahora imagínense que este hombre no solamente le pide al juez que libere al asesino, sino que pide permiso para adoptarlo como su propio hijo. Y a partir de ese momento comienza a tratarlo con todo el amor, con todos los privilegios, con todos los derechos que tiene un hijo. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Le llamaríamos gracia. Eso es gracia. Y eso es precisamente lo que Dios hizo con cada una de las personas que componen la iglesia. Aquí nadie tiene de qué gloriarse, porque todos fueron salvados, perdonados y adoptados por gracia. Y todo eso en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. En ese sentido, esta historia ficticia que aparece en esta lección que ya estudiamos las parejas, no se corresponde completamente con lo que Dios hizo para salvarnos. Hay un elemento que falta aquí, porque Dios no se limitó a perdonarnos y adoptarnos, sino que previo a eso, el Dios Hijo, Dios el Hijo, nos sustituyó en el patíbulo, muriendo la muerte que nosotros merecíamos, para que la justicia divina fuera plenamente satisfecha. Cristo murió en nuestro lugar siendo inocente, para que nosotros pudiésemos ser absueltos siendo culpables. Eso es gracia. Dios nos salvó por gracia. Y todos los dones y bendiciones que nosotros continuamos recibiendo de la mano de Dios, los recibimos únicamente por gracia. Es Cristo quien merece todo. Y es en virtud de sus méritos que nosotros recibimos lo que Él merece. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 17, que nosotros hemos sido hechos coherederos con Cristo. Mis hermanos, la herencia de Cristo viene a ser nuestra de pura gracia por medio de la fe. ¿Qué es la iglesia entonces? Un grupo de hombres y mujeres pecadores, rescatados por la gracia de Dios, en virtud de los méritos de Cristo, unidos a Dios y unidos los unos a los otros con el vínculo de su Espíritu que mora en nosotros. Eso es la iglesia. Y Dios hizo todo eso para que nosotros vengamos a ser una familia, para que vengamos a ser una comunidad que proclama y manifiesta la gracia de Dios en Cristo. Así que mi hermano querido, toda imagen de la iglesia que no se corresponda con esta debe ser desechada de nuestras mentes. La iglesia es una comunidad de gracia y de verdad. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, porque esa gracia nos ha bendecido sobreabundantemente y esa misma gracia debe prevalecer en nuestras relaciones unos con otros. La gracia debe ser la atmósfera de la iglesia. ¿Van a surgir problemas entre los hermanos? Recuerden ese poemita que hemos repetido muchas veces: vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria; vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Vamos a tener problemas, por la sencilla razón de que nosotros no hemos sido perfeccionados. Si fuéramos perfectos, no tendríamos dificultades en nuestros tratos personales. Ahora déjenme darles una clave aquí. Si usted no quiere tener ningún problema, absolutamente ningún problema con nadie, aíslese. Aíslese completamente de los demás. Hay un refrán que dice, con mucha razón, buena verja hace buenos vecinos. Aíslese. Ahora, eso no es lo que Dios quiere. Dios nos llama a vivir en comunidad. Y Dios hará uso de todas esas situaciones que seguramente ocurrirán en esa dinámica relacional para nuestro crecimiento en gracia. Y eso debe ser evidente cuando nos congregamos como iglesia en el día del Señor, que es el tema que yo quiero exponer en esta mañana a la luz de Hebreos capítulo 10. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 10. Providencialmente hoy tenemos almuerzo congregacional. La lista de sermones de esta serie fue trazada de antemano y hoy era que tocaba ese sermón.
no fue alado por los pelos. Ese era el sermón que tocaba. Como muchos de ustedes saben, la carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos profesantes de la fe cristiana que estaban siendo presionados a abandonar el cristianismo para abrazar de nuevo el judaísmo. Es por eso que uno de los temas predominantes de la carta a los Hebreos es la perseverancia en medio de las dificultades. Noten el versículo 23 del capítulo 10. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos aferrados a nuestra profesión de fe, no importa lo que pase. Y la razón que da el autor es porque nuestro Dios es fiel a sus promesas. Queridos hermanos, nosotros hemos creído en un Dios confiable. Él no nos ha prometido una vida sin problemas, pero sí nos ha prometido una provisión suficiente de su gracia para que nosotros podamos permanecer firmes en la fe a pesar de los problemas. A la vez que Él nos asegura que al final del camino nos espera un fin glorioso. Esa es la promesa de Dios. Y ahora el autor dice, manténganse aferrados a esa promesa. Por más que las dificultades los zarandeen, no la suelten, porque Dios no faltará a ninguna de sus palabras. Nuestro Dios es fiel. Ahora bien, eso no es suficiente. No es suficiente que nosotros nos mantengamos aferrados a la promesa de Dios, no importa lo que pase. Noten ahora el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los creyentes no solamente debemos velar por nuestra propia vida espiritual, no solamente debemos mantenernos aferrados a la esperanza que Dios nos ha dado, sino que debemos velar unos por otros. Sobre todo tomando en cuenta que uno de los instrumentos que Dios usa para preservarnos en sus caminos es la amonestación y la advertencia a tiempo. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice el autor de Hebreos, amonéstense unos a otros, adviértanse unos a otros cada día, mientras que se dice hoy, es decir, cuando todavía hay tiempo de que el hermano sea rescatado. Y es a la luz de esa realidad que el autor escribe a estos hermanos lo que leemos en los versículos 24 y 25 del capítulo 10. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al congregarnos como iglesia, debemos animarnos unos a otros. Y eso plantea de entrada una tensión, que es el primer punto de mi sermón en esta mañana, una tensión con la que debemos vivir en cuanto al culto de adoración, en cuanto a nuestras reuniones como iglesia. Hermanos, permítanme hacerles una pregunta. ¿A qué venimos a la iglesia los domingos en la mañana y en la tarde? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros nos congregamos como iglesia? Bueno, primariamente, a tener un encuentro con Dios, a adorarle junto con nuestros hermanos en Cristo. Es de eso que se trata todo este asunto. Lamentablemente, la perspectiva que muchas personas tienen al día de hoy de lo que es un culto de adoración no se corresponde con lo que la Biblia enseña en ese sentido. Muchos cristianos pierden de vista que lo que importa en el culto de adoración no es que nosotros nos sintamos bien. Me voy más lejos. Lo que importa en el culto de adoración ni siquiera es que nosotros sintamos que estamos adorando. No, lo único que importa, lo que primariamente importa, es que Dios sea glorificado y exaltado. Eso es lo que importa en el culto de adoración.
Yo he puesto este ejemplo otras veces. Imagínense una persona que quiere darle una serenata a su novia. Y resulta que su novia es una persona que fue criada a la antigua, de tal manera que los boleros que a ella le gustan, los boleros románticos, son los de Armando Manzanero, como los cantaba Armando Manzanero. Pero el novio es diferente, el novio es más de la época, y a él le gusta Luis Miguel, y el estilo de Luis Miguel. Y él va a darle una serenata a la novia. Y se pasa la noche entera cantándole canciones de Luis Miguel en el estilo de Luis Miguel. Y ella después de unos días le dice, mi amor, mira, yo no te ofenda, pero tú sabes que a mí lo que me gusta son las canciones de Armando Manzanero, yo a Luis Miguel no lo paso. Y la respuesta de este individuo es que Luis Miguel es el que me pone romántico a mí. Ella con todo derecho puede preguntarle, ven acá, ¿tú viniste a ponerte romántico o a darme una serenata a mí? ¿En quién tú estabas pensando cuando escogiste tus canciones y el estilo? ¿En ti o en mí? Bueno, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, debemos planificarlo todo cuidadosamente para que Dios sea exaltado. No para que yo me sienta que adore. No es que Dios sea exaltado. Nosotros somos una comunidad de gracia que hemos venido aquí primariamente a exaltar al Dios de toda gracia. Ahora bien, y aquí viene la tensión. Si bien ese es el aspecto fundamental del culto de adoración, la Biblia también nos enseña que existe una dimensión horizontal que no debemos perder de vista en nuestros cultos de adoración. Nosotros venimos a encontrarnos con Dios, pero venimos también a encontrarnos con nuestros hermanos en Cristo. Y no solamente para que juntos adoremos, alabemos y aprendamos de su palabra, sino también para que juntos nos edifiquemos unos a otros. Y en ese sentido hay dos textos clave del Nuevo Testamento que nos enseñan esta realidad. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, Pablo dice, ¿qué pues hay entre vosotros salmo, doctrina, lengua, revelación, lo que sea? Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, hay un texto todavía más sorprendente. Vayan conmigo un momentito a Colosenses 3, 16. Yo sé que es un texto muy conocido, pero quiero que vuestros ojos se posen en estas palabras de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, ¿cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pablo, un momentito. ¿Tú quieres que nosotros cantemos al Señor o que nos cantemos unos a otros? Porque el texto, lean otra vez, el texto dice, enseñándoos, nosotros no tenemos nada que enseñarle a Dios. Exhortándoos entre nosotros no tenemos que exhortar a Dios. Obviamente Pablo está hablando de esa dimensión horizontal. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mis hermanos, nosotros no tenemos que hacer una elección entre o alabar a Dios por un lado o edificar a los creyentes por el otro. Debemos hacer ambas cosas. A final de cuentas, ninguna otra cosa será de más edificación para nuestros hermanos en la fe que exaltar en nuestros cánticos la gloria de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, su bondad y su amor para con nosotros. Nada va a edificar a la iglesia más que eso. Ahora yo me pregunto, y quiero, mi hermano, que seas honesto en esta evaluación para contigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros cantamos en la iglesia
con la conciencia de que nos estamos instruyendo y alentando mutuamente. ¿Cuántas veces cantamos con esa conciencia? ¿Cuántas veces al cantar, mientras estamos entonando nuestro signo de alabanza a Dios, cuántas veces nosotros oramos para que Dios aplique la letra de los himnos a nuestros hermanos en la iglesia en sus distintas circunstancias? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, mi hermano, tú vienes con esa conciencia? Mis hermanos, ninguna cosa debe hacerse en la iglesia por mera entretención, por mero espectáculo. Es más, déjenme irme todavía más lejos, ni siquiera con la intención primaria de ganar a los incrédulos. Por supuesto, tampoco debemos venir a la iglesia con la intención primaria de perder a los incrédulos. Esa no es la idea. No estamos haciendo de elección aquí entre una cosa y otra. Pero mis hermanos, todo lo que se planifica en el culto debe ser primariamente para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos. Hasta cuando se predica el Evangelio. Porque nosotros, los cristianos, necesitamos el Evangelio. Todo debe hacerse conscientemente para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Me voy a ir más lejos, hermanos. No solamente cuando cantamos y alabamos. Aun cuando escuchamos la palabra de Dios predicada desde el púlpito, no debemos hacerlo con una mente individualista. Es verdad que mientras el predicador expone las Escrituras, el Espíritu Santo se está moviendo en medio de la iglesia, aplicando la palabra del predicador a la mente y al corazón de cada uno, conforme a la necesidad de cada uno. Por eso a veces hay hermanos que dicen, cuando el pastor estaba diciendo esto o esto, golpeó fuertemente mi corazón. Y el hermano que estaba al lado dijo, ¿y el pastor dijo eso? Yo no me di cuenta. A mí lo que me impactó fue esto otro. Porque el Espíritu Santo estaba aplicando de manera diferente la palabra a cada uno. Eso es verdad. Pero mis hermanos, al mismo tiempo, cuando el pastor está exponiendo las Escrituras, hay algo que Dios está haciendo con la iglesia como cuerpo. Dios está unificando la mente y el corazón de todos los miembros de la iglesia alrededor de las mismas enseñanzas. Ese es el proceso que nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Dice Pablo allí que Dios ha dado pastores a la iglesia. Esos pastores equipan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué sigue diciendo Pablo en el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos entremos en ese proceso de madurez y la meta es que seamos iguales a Cristo. ¿Cuándo será eso? Cuando estemos en el cielo. Pero ese proceso se inició aquí. Dios está trabajando con la iglesia. Cada iglesia local se encuentra en un proceso particular, con sus fortalezas y debilidades particulares, con una membresía particular, cuyos miembros se encuentran en un nivel particular de madurez. Y a través de la palabra predicada es que el Señor edifica al cuerpo como cuerpo. Es a través de la palabra predicada que el Señor está supliendo los nutrientes, las vitaminas, los carbohidratos, las proteínas que el cuerpo necesita como cuerpo. Mis hermanos, cuando nosotros venimos al culto de oración, no debemos vernos a nosotros mismos como un grupo de individuos que se ha congregado en un mismo lugar para recibir la misma enseñanza. No estamos aquí simplemente para escuchar la palabra para mi crecimiento personal espiritual. ¿A qué tú viniste a la iglesia? Para mi crecimiento espiritual personal. No. Piensen en esto. ¿Hubiese podido Dios levantar en una misma ciudad varios puntos de enseñanza para que cada cristiano decida cada domingo cuál es la enseñanza que a él más le conviene en ese domingo en particular?
Y así el creyente va hoy a la iglesia donde está el maestro tal predicando, el domingo que viene va a la iglesia tal, y así voy comiendo un poquito de cada cosa. Dios hubiese podido diseñar la iglesia de esa manera. Pero ¿cómo la diseñó? Dios levantó iglesias locales con su membresía particular, con su liderazgo particular. Y es la voluntad expresa de Dios que los miembros individuales crezcan en ese contexto corporativo. Esa es la voluntad de Dios. De paso, déjeme dar una nota aquí con respecto a la Internet. Definitivamente, la Internet no solamente llegó para quedarse, sino que es un instrumento sumamente útil. Aclaro, yo no estoy en contra de la Internet. Honestamente, yo no me imagino la vida sin Internet. Si de repente la red se cae, por 6 meses, yo no sé cómo este mundo se va a hacer. La Internet es una bendición. Y se puede hacer un muy buen uso de la Internet. Ahora, la Internet también tiene sus peligros. Y yo no me estoy refiriendo aquí a los peligros obvios de la pornografía o el peligro obvio de los fraudes que se pueden hacer por Internet, o aún hablando ya desde el punto de vista religioso, no me estoy refiriendo a las falsas enseñanzas que se pueden transmitir a través de la Internet. Me refiero a esos peligros sutiles que no se ven a simple vista. El otro día, en la reunión de pastores, estamos hablando de ese tema, y el pastor Lester mencionó uno de esos peligros sutiles y me llamó muchísimo la atención. Y es el hecho de que la Internet promueve fuertemente el individualismo. Y aquí tenemos a un creyente que como puede ver lo que dice Piper, lo que dice C.J. Mahaney, lo que dice Al Mohler, lo que dice John MacArthur, eso está muy bien. Yo lo hago también. Pero al mismo tiempo eso puede generar en el corazón del creyente la idea de, ya yo no necesito la iglesia. Es más, mire, esos pastores predican mejor que el mío. Entonces, ¿para qué yo tengo que estar necesariamente nutriéndome de lo que la iglesia enseña? Ese tipo de instrucción, que es muy buena, se puede convertir en un gran problema cuando nosotros olvidamos que es la voluntad expresa de Dios que pertenezcamos a una iglesia local y que nuestra vida espiritual se nutra y crezca en el contexto de ese cuerpo, en esa dinámica. Si Dios hubiera querido que tú tuvieras a Piper de pastor, y Dios está bendiciendo a ese hombre tremendamente. En el día, la noche de anoche, para preparar mi corazón para el culto de hoy, pude escuchar 10 minutos de una prédica de Piper y encendió mi corazón. Pero mi hermano, si Dios quiere que Piper sea tu pastor, tú hubieras vivido en Minnesota, pero estás en República Dominicana con el calorazo que hace aquí. Ahora bien, el texto de Hebreos no solamente da a entender que cuando la iglesia se reúne somos bendecidos corporativamente. El texto también da a entender que hay una interacción personal que debemos procurar en nuestras reuniones como iglesia para edificarnos mutuamente. Vamos una vez más a los versículos 24 al 25. Dice el autor, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Luego de haber exhortado a sus lectores a mantener con firmeza la profesión de su fe, de su esperanza y de su fe, ahora los exhorta a considerarse unos a otros. Y esta palabra es sumamente interesante. Es una palabra que puede ser traducida de diversas maneras. Pensar cuidadosamente, ponderar, meditar con atención. Es la misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde el autor de la carta nos invita a considerar a Jesucristo.
piensen en Jesucristo, enfóquenle a Él, estúdienlo con atención. Bueno, ahora el autor también nos invita a hacer lo mismo, pero esta vez teniendo como foco de interés a los demás hermanos de la iglesia. Piensen en vuestros hermanos, enfoquen en ellos vuestros pensamientos. ¿Con qué propósito? Para animarlos al amor y a las buenas obras. Este texto es impresionante. Miren, hermanos, hay muchos otros textos del Nuevo Testamento que nos exhortan a amar a los hermanos y que nos exhortan a hacer buenas obras a favor de los hermanos. Pero esta exhortación es distinta. Lo que Él nos está invitando a hacer es pensar con cuidado cómo podemos estimular a nuestros hermanos al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿saben lo extraordinario de este texto? El contexto en que aparece. Recuerden que la preocupación pastoral del autor de esta carta es advertir a sus lectores contra el peligro de la apostasía. No olviden eso. De hecho, inmediatamente después del versículo 25, ¿qué dice el autor? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yo me acuerdo siendo un nuevo creyente, la primera vez que yo me topé con ese versículo de las Escrituras, me entró pavor. Y fui donde un hermano más viejo en la fe y le dije, mi hermano, explícame el significado de ese texto. Porque allí dice que si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay esperanza para nosotros. Y cada vez que yo peco como cristiano, yo peco voluntariamente. Explícame eso. ¿Cuál es el significado de ese texto? Está hablando de la apostasía. Ese pecar voluntariamente allí no es cometer cualquier tipo de pecado. El autor de la carta a los Hebreos está hablando de esos individuos, de esos judíos que habían conocido el Evangelio, que habían supuestamente abrazado el Evangelio, que se habían identificado con el Evangelio y ahora volvían al judaísmo. La apostasía. Es en ese contexto que está esta exhortación. Eso quiere decir, hermanos, eso quiere decir que el camino más seguro para continuar en la carrera que lleva al cielo es precisamente el camino del amor y las buenas obras. Vean el hilo de pensamiento. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque esa es la única manera que vamos a continuar corriendo bien. Es así que nos guardamos de la apostasía. Mis hermanos, ¿cómo comienza el proceso a través del cual una persona que profesa ser creyente termina apostatando de la fe? ¿Cómo comienza ese proceso? Bueno, usualmente comienza con dos pasos: egocentrismo y aislamiento. Egocentrismo y aislamiento. La persona en cuestión comienza a tener un exceso de preocupación por sí misma. Lo que la iglesia hace o deja de hacer por mí. Yo soy el centro. Lo que la iglesia hace por mí. Por supuesto, generalmente, cuando una persona es egocentrista, cuando una persona está centrada en lo que la iglesia hace o deja de hacer por mí, termina desencantado o desencantada. Eso es típico. ¿A qué lo lleva ese desencanto? A aislarse de la iglesia. ¿Y a qué lo lleva el aislamiento? A la apostasía. Por eso es que el autor nos advierte precisamente de no dejarnos de congregarnos, porque esa es la primera muestra visible de que una persona ya comenzó el proceso de la apostasía. ¿Cuál es la solución que propone el autor inspirado de esta carta? Consideren a vuestros hermanos en la fe. Observen con atención si hay alguien que se está apartando de vuestras reuniones. Observen si hay alguien que está dando muestras de cansancio en la carrera. Observen si hay alguien que está siendo abrumado por el peso de las pruebas, por el peso de las dificultades. Y mediten en oración
¿Cómo pueden subir su autoestima? No. Mediten en oración. ¿Cómo pueden estimular a este hermano o a esta hermana al amor y a las buenas obras? Que es exactamente todo lo contrario al egocentrismo y al aislamiento. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo alentar a este hermano o esta hermana que está desalentada? El pasaje da un círculo y volvemos al versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La clave está en ayudar a esta persona a enfocar de nuevo la profesión de su esperanza. El pastor Salvador Gómez estuvo predicando recientemente del impacto que la esperanza hace en el corazón del creyente. ¿Qué produce la esperanza? El pastor decía, algunas personas piensan que aquellos individuos que están todo el tiempo meditando en el cielo y en las cosas futuras se vuelven personas escapistas, despreocupadas de lo que ocurre aquí abajo. Pero es todo lo contrario, hermanos. La esperanza nos hace proactivos a favor de otros. Colosenses capítulo 1 fue uno de los textos que el pastor Salvador citó en aquella ocasión. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. El amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Muchos de los creyentes que se están sintiendo abrumados por el peso de las dificultades, eso los está llevando a encerrarse en sí mismos. Y nunca corre más peligro una persona que profesa ser creyente que cuando cae en ese estado. Por eso dice, estimúlenlos al amor, estimúlenlos a las buenas obras. Recuérdenles que nosotros tenemos un Dios fiel, un Dios en el cual podemos confiar en medio de las circunstancias más difíciles. Recuérdenles eso. Alguien puede estar pensando, pastor, pero yo pensaba que la Biblia enseña que la salvación no se puede perder. ¿Por qué el autor de la carta a los Hebreos está advirtiendo a un grupo de creyentes en contra de la apostasía? Esa es una pregunta interesante. Y ciertamente ningún cristiano puede apostatar de la fe. Muchas veces uno se encuentra con personas cuando les está predicando el Evangelio y dicen, yo era cristiano, lo que pasa es que yo soy un cristiano descarriado. No, si tú realmente eras cristiano, puedes tener momentos de frialdad espiritual, pero todo aquel que se descarría es porque nunca estuvo en el carril. El Señor dice claramente en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Él advierte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Eran personas que no solo profesaban ser cristianas, estaban muy activas en sus iglesias, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo no dice allí, si yo los conocí a ustedes por un tiempo, pero después los perdí de vista. Nunca los conocí. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El que se descarría nunca estuvo en el carril. Entonces, ¿para qué las advertencias en contra de la apostasía? Bueno, por dos razones. En primer lugar, porque estas cartas del Nuevo Testamento fueron escritas y dirigidas a cristianos profesantes. Los autores de la carta no podían presuponer que todos los que decían ser creyentes lo eran en verdad. Y estas advertencias
eran un medio que Dios podía usar para despertar a alguien a tiempo antes de que llegue a Mateo 7:22. Pero en segundo lugar, estas advertencias son uno de los medios que usa Dios para preservar a los que son suyos y moverlos a obedecer y fructificar. En esto también Dios es soberano y el hombre es responsable. Así como los textos de las Escrituras que nos invitan a la fe y al arrepentimiento son usados por Dios para que los elegidos crean y se arrepientan, así también estos textos que advierten en contra de la apostasía son usados por Dios para que los elegidos perseveren y obedezcan. Mi hermano en Cristo, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, si tú tienes 15, 20, 30 años en la fe, y eso te ha llevado a ti a vivir una vida descuidada, y piensas que tú puedes acercarte lo más posible al mundo y vivir como un impío profesando ser cristiano, cuidado, porque es probable que tú vayas camino al infierno. Si camina como un ganso, habla como un ganso y se mueve como un ganso, es un ganso. Usted puede estar seguro de eso. Si habla como un impío, vive como un impío, se mueve como un impío, es un impío. Una cosa es descansar confiados en las promesas de Dios y otra muy distinta es ser un supuesto creyente que no está mostrando las marcas de la verdadera fe en su vida y aún así cree que va camino al cielo. Eso se llama presunción, eso no es fe. Ahora, hermanos, ¿cuál es el punto que hemos resaltado en esta mañana? Que no basta con que cuidemos nuestra propia vida espiritual. Ese es el punto. No basta con que cuidemos nuestra propia vida espiritual. Hermanos, nosotros somos una comunidad de gracia, donde los creyentes son usados por Dios como un instrumento de gracia para el cuidado y el bienestar espiritual de sus hermanos. Por eso es que en ese texto de Efesios que citamos, Efesios 4:11 en adelante, termina diciendo que Dios provee crecimiento al cuerpo cuando cada miembro está haciendo lo que debe hacer, según los dones y oportunidades que Dios le da. Mi hermano, tú no puedes ser un miembro pasivo de este cuerpo. No hay que ser un pastor para edificar al otro. No hay que ser un diácono para servir al otro. Todos tenemos una responsabilidad, cuidar nuestra propia vida espiritual mientras nos mantenemos aferrados a la profesión de nuestra esperanza, pero también cuidar a nuestros hermanos en la fe. Por lo tanto, amados míos, al prepararnos a venir a la iglesia cada domingo, nosotros debemos venir con esta conciencia. No solo vengo a encontrarme con Dios, que es el aspecto principal del culto, sino que vengo también a encontrarme con mis hermanos en la fe. Algunos de ellos están cansados con el peso de las tentaciones. Otros se están acercando peligrosamente al mundo. Otros están abrumados con sus pruebas y dificultades. Hay otros que están corriendo bien, pero a veces necesitan una palmadita del hermano que le diga: mi hermano, gracias por cómo vas corriendo, porque eres un estímulo para mí. Estimúlalo a seguir corriendo. Estimularnos mutuamente. Y no solo en el culto de adoración, cada vez que nos reunimos como iglesia, con hermanos en Cristo. Mis hermanos queridos, déjenme expresar una queja públicamente. Muchas veces, cuando nosotros nos reunimos con otros creyentes, los temas de conversación que se traen terminan abrumándonos, no alentándonos. Animaos unos a otros con estas palabras. Saben, hermanos, que, y no quiero que nadie me tome esto más de lo que yo estoy diciendo, pero saben que a veces nosotros los pastores nos da miedo estar en ciertos contextos sociales.
porque es como si lleváramos la oficina encima. Uno sale del día entero de trabajo, supuestamente va a una reunión social. Ay, pastor, qué bueno que te veo. Mira, yo estoy sumamente preocupado. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Llega un momento que ya uno no quiere ir a ningún lado. Vuelvo y repito, hermanos, no oigan más de lo que estoy diciendo. Sí, claro que hay que venir a donde un pastor y hablar las cosas. O entre ustedes, entre sí, las cosas que se pueden hablar. Pero mis hermanos, cuidemos cuáles son nuestros temas dominantes de conversación. Porque muchas veces terminamos desalentándonos unos a otros. Y si no es la iglesia, es el país. Y lo político. Y esto. Y lo otro. Es como, mira, dime cuáles son tus desgracias. Yo te voy a dar la mía, a ver si no morimos los dos aquí. Alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, nosotros estamos aquí reunidos, ¿saben cómo? Como un paraje de la tierra de Canaán. Nosotros somos peregrinos. Este es el paraje de descanso. Venimos después de una semana de problemas, de una semana de trabajo. Y necesitamos encontrar a un peregrino que nos diga, hermano, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas. Vamos a hacer senda derecha para nuestros pies, porque al final nos espera la gloria. Sí, tenemos muchos problemas aquí. Sí, este país no es un paraíso. Pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quiere decir eso que ahora vamos a adoptar la actitud de piensa positivo, piensa positivo? No, hermanos, no, de ninguna manera. No es de eso que estamos hablando. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Vamos a exhortarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. De paso, aquellos que tienen la costumbre de salir huyendo del culto cuando termina, eso no se corresponde con lo que hemos estado hablando hoy aquí. ¿Qué dice Pablo en 1 Tesalónica capítulo 5 versículo 26? Saludaos todos vosotros con ósculo santo. Salúdense como miembros que son de una familia. Muchos de nosotros tenemos días que no nos vemos. Por eso les decía que providencialmente esto coincidió en el día de hoy con el almuerzo de familia. Fue providencial. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Reunirnos allí abajo a hablar de política? ¿Reunirnos a hablar de lo malo que es este país? ¿De la carestía, del calor? No, hermanos, vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Que el Señor nos ayude de tal manera que todas nuestras reuniones, los domingos y los días de semana, vengan a ser parajes donde los peregrinos que van camino al cielo puedan encontrar el aliento que necesitan para continuar su carrera sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos una vez más la oportunidad de aprender tu palabra. Ayuda, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para que todos y cada uno de nosotros nos comportemos como lo que somos, miembros de una misma familia que anhelan y desean exhortar y alentar a los demás para que juntos crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, nuestro bendito y precioso Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, en su nombre. Amén.